La hoja de vida del depositor de manera breve a cargo del hermano Mico. Adelante. Jaime José Eduardo López, nacionalidad peruana, bachiller en ciencias administrativas con título expedido en la Universidad de Lima. Tiene maestría en gerencia pública en Agustín Business School. Tiene estudios también de la Escuela Nacional de Control, Gestión de Riesgos. Tiene estudios de la Escuela Nacional de Políticas Públicas, en la especialización de Gestión Pública. Tiene maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación en la Universidad de Salamanca, en España. Tiene también especialización en Arte y Dirección de Empresas en la misma Universidad de Salamanca, España. Es asesor o ha sido asesor y consultor del año 83 en materia aduanera, en administración de empresas. Ha sido presidente ejecutivo, gerente general, regulador general de diversas empresas en Perú, en el extranjero, Bolivia, Estados Unidos, etc. Autor del Sistema Integral de Gestión Aduanera SIGA, creado en 1984 y registrado en 1994 ante la Dirección de Derechos de Autor de COPI. Director de la Asociación de Agentes de Aduana del Perú. También soy director de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFIEP. Consejero para el Perú de la Asociación de Profesionales Aduaneros de América Latina, España y Portugal. Diseñó los lineamientos generales de la reforma aduanera, portuaria y del comercio exterior peruano hacia una aduana moderna al servicio del comercio exterior. Promovió desde 1993 la difusión de Internet en el Perú como partner del IBM Global Newsworld y Premier también de partner Network de la misma empresa IBM. Diseñó y ejecutó el proyecto educativo 2000 al futuro, capacitando a 900 corresponsales de 80 colegios en fotografía, redacción y diseño de páginas web, etcétera, etcétera. No podría dar más, no profundizar más porque tiene estudios bastantes, ya con la 90 páginas. Bien, habiendo dado cumplimiento con este protocolo de la lectura, la hoja de vida del depositor, le damos la calurosa bienvenida al depositor. Esta parte la voy a hacer de pie. Señor presidente Guillermo Suárez, señor apoderador personal legal César Gamboa, miembro del CEN y director de la escuela, Nico Pineo, Máximo Ramírez, está también ella como parte del CEN, no de la escuela, del CEN. Como les ha dicho Máximo hace un momento, es muy grato contar el día de hoy con la presencia de un gran amigo y con el cual nos ha unido toda la aventura de la reforma aduanera y portuaria del país desde sus inicios, que es Rafael del Campo, que es actualmente el presidente de la Comisión Nacional de Distribución Física Internacional de Mercancías y a la vez es vicepresidente de ADEX y ha sido el representante del empresariado peruano en lo que concierne a los operadores logísticos y el comercio exterior en el reciente viaje a China que ha hecho la delegación peruana con motivo de las actividades que ya todos ustedes conocen. Ya voy abusando de tu confianza dentro de un momento, pedir que nos compartas algo de esta experiencia, sobre todo con las perspectivas del país, porque justamente termino al final con un tema que tiene que ver con el comercio exterior como las oportunidades aprovechadas. El día de hoy he sido convocado para tocar el tema de la gobernanza y la transparencia política y en la charla la voy a orientar básicamente a lo que es la gobernanza en sí, pero a la transparencia, pero lo voy a llevar hacia el plano de la OCDE, de la OCDE. ¿Por qué? Porque es uno de los aspectos puntuales que se desarrollan, es una de las cosas quizá de mayor importancia junto con lo económico y otros temas que lo vamos a ver más adelante. Pero a la hora que voy a entrar, ¿por qué entro a la OCDE? Porque el país ha firmado hace muchos años la adecuación de las políticas nacionales a lo que se denomina como la adhesión del Perú a la OCDE. Entonces es muy importante ver todo lo que es el acuerdo nacional, cómo se aterriza a la OCDE, y dentro de eso hay algo muy importante, sobre todo para nosotros como partido, que es el programa País, la visión país que siempre llamamos. Es decir, tenemos que tener una visión de país, la cual tenemos que llevar adelante.
no podemos llevar ningún cambio en el país si no ejercemos un liderazgo transformador. Es por eso que voy a tocar también el liderazgo y voy a terminar hablando un poco en positivo sobre todo lo que tiene que ver con las perspectivas económicas para el 2025, en donde al final una de las cosas importantes es constituir el país como un hub logístico, aprovechando tanto lo de Shanghái como lo de las adecuaciones que ha habido de Jorge Chávez y de la última adecuación del Muelle del Callao. Entonces, en la semana pasada nosotros estuvimos con el presidente. Los funcionarios públicos saben que, a diferencia del privado, que puede realizar todo lo que la ley no prohíbe, el funcionario público está obligado a ejecutar lo que la ley indica y señala. Entonces, obviamente, cuando se dan las cosas de una manera rígida en la ley, origina muchos problemas. Yo le voy a dar un ejemplo de cómo hicimos la reforma aduanera cambiando un solo término en la legislación. En la legislación decía que la aduana deberá fiscalizar. Y eso que hacía que todos cuando llegaban al aeropuerto les abrían todas las maletas, porque era obligación fiscalizar. Se cambió solamente el término podrá, y ese podrá involucró que ya podían por discreción fiscalizar o no en el momento que lo considera. También se introdujo otros aspectos que más adelante. En el paradigma gerencial, o sea, cuando se incorporan ya aspectos de la parte privada, se va mucho al enfoque de resultados, a medir objetivos y el cumplimiento de los mismos. Se descentraliza, se busca la autonomía de las instituciones y se le critica por el enfoque excesivo en resultados. O sea, tú cumple, no importa bien o no, cercioras. Entonces, ahí se veía mucho lo que se llaman los KPIs, ¿no? El cumplimiento de las metas que tienen que ver en la ejecución de los encargos, ¿no? Mientras que en uno el control era el control normativo versus la flexibilidad empresarial, la eficiencia del sistema versus la inclusión y la responsabilidad compartida, ¿no? Uno de los graves problemas que tenemos nosotros quizá está, y yo siempre me cuestiono y lo voy a poner como pregunta final, es que si nosotros estamos preparados para un modelo de gobernanza, ¿no? O sea, si realmente, porque todos queremos participar, pero a veces no encontramos la forma y tenemos, como yo decía, diluyendo todas las decisiones que se tienen que realizar, ¿no? ¿Cuáles son los principios de una buena gobernanza? El primero, la participación entre todos los ciudadanos en la toma de decisiones. Luego, la eficiencia, un óptimo uso de los recursos. La transparencia, un acceso abierto a la información, tanto pública, se busca que también la información privada esté a disposición. Equidad, asegurar que todos los grupos sociales sean considerados en la formulación y ejecución de las políticas. La rendición de cuentas como la responsabilidad de los actores por sus decisiones y sus resultados, y un respeto y aplicación justa de las leyes para todos los actores. Ahora voy a entrar a lo que tiene que ver con la OCDE, porque ya les expliqué de que la gobernanza es uno de los temas de la OCDE, ¿no? La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es una organización internacional que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Los objetivos es promover el crecimiento económico, fomentar el empleo y la estabilidad financiera, mejorar el nivel de vida de las poblaciones, apoyar el desarrollo económico, contribuir a la expansión del comercio y facilitar la colaboración entre los países para enfrentar desafíos económicos, sociales y ambientales. Entre los estándares de la OCDE, que son lo que se busca que uno realice, está, en lo que respecta a la gobernanza, que es el tema que nos convoca, la promoción de las instituciones públicas, buscando que éstas sean eficientes, responsables y efectivas. El fomento de la inclusión de la sociedad civil en la toma de las decisiones, como ya lo dije, el acceso abierto a la información y a los procesos de la toma de decisiones, y que tengan sistemas para medir y reportar el desempeño del sector público, ¿no? O sea, que esté el sector público sujeto a evaluación de la ciudadanía en general. La implementación de marcos legales para prevenir y sancionar los actos de corrupción y
el desarrollo de mecanismos claros que aseguren que los actores involucrados sean responsables de sus acciones y sus decisiones, es decir, que asuman las consecuencias de sus actos, ¿no? Esto que siempre ahora ha sido parte de la educación de los padres a los hijos, ¿no? Asume tus consecuencias, ¿no? También tenemos otros estándares en la OCDE Economía, en donde están las políticas fiscales responsables, las reformas estructurales en búsqueda de la competitividad, el fomento de la promoción de la inversión, la estabilidad financiera mediante la regulación y supervisión efectiva, la transferencia tributaria y la promoción de políticas que contribuyen a la expansión del comercio internacional. En cuanto al desarrollo social, la OCDE establece estándares como una educación de calidad, la protección social, que se cuenten con sistemas de seguridad social sólidos que protejan tanto la pobreza como la exclusión, salud pública que brinde acceso universal a los servicios de salud eficientes y de calidad, políticas públicas que promuevan la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos, la integración social con la inclusión de las minorías y los grupos vulnerables dentro de la economía y la vida social, y algo que es muy importante, que es el acceso a todos los servicios, asegurar que todos los grupos sociales tengan acceso a servicios esenciales y oportunidades. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, está todo lo que hoy vivimos, ¿no? Parte del fenómeno del niño y todos esos aspectos que afectan a nuestro país tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, la reducción de las emisiones de gas, el uso sostenible de los recursos como el agua, los bosques, la biodiversidad, la promoción de las prácticas de producción y consumo que minimicen el uso de recursos y los recirculen, el fomento a la innovación y a las tecnologías limpias, el desarrollo de marcos regulatorios que aseguren la protección del medio ambiente. Y la cooperación internacional, que es muy importante porque nos permite aprender de las experiencias que estos países han vivido para llegar a tener el marco de desarrollo. Les hablé del Acuerdo Nacional, en donde están las principales, que es un pacto que se ha realizado a nivel de país, y donde están las principales políticas que el Perú tiene que llevar adelante. Y esto lo que busca es un Perú próspero, un Perú justo y un Perú transparente. Lo que he hecho a continuación es actualizar un poco este acuerdo nacional con la OCDE. Entonces, acá vemos qué significa hacer o llevar un Perú próspero. Es promover políticas que impulsen un crecimiento económico robusto, basado en la innovación, la digitalización y la sostenibilidad ambiental, fomentar un entorno seguro, atractivo para las inversiones tanto nacionales e internacionales sin ningún tipo de discriminación, con reglas claras, implementar estrategias efectivas para reducir la pobreza y la desigualdad, alinear las políticas nacionales con los estándares internacionales en búsqueda del desarrollo. Un Perú justo implica inclusión social, acceso a la educación y la salud y un sistema judicial eficiente. Un Perú transparente es con una gobernanza abierta, promover que la administración pública sea transparente, totalmente participativa y responsable ante sus ciudadanos. La gobernanza abierta se fundamenta en la inclusión de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones. La lucha contra la corrupción, que es uno de los principales problemas que el Perú enfrenta, para fortalecer a las instituciones encargadas de prevenir y sancionar la corrupción, asegurando la integridad en todos los niveles de gobierno. Y el acceso a la información, que es garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública y ésta sea clara y oportuna, fomentando la rendición de cuentas. Quiero ahora compartir con ustedes, dentro de este esquema, es lo que hace que yo esté participando un poco en la política y me haya unido al partido, ¿no? Generalmente, en la década que nosotros éramos jóvenes, vivimos del terrorismo, en donde toda nuestra generación prácticamente salía del país. ¿Y qué decían nuestros padres? ¿Cómo me gustaría tener un país para ver crecer a mis hijos? Lamentablemente, años después y por otras razones, nuevamente vemos que toda nuestra juventud se está yendo. Y una de las cosas que me motiva a mí participar en política es volver a recuperar para hacer un país para crecer, que es lo que voy a compartir con ustedes. Este país para crecer, y ahí viene por qué hacía política,
porque yo ya estaba cansado, estaba harto de un Estado ausente, injusto, corrupto, lento, ineficiente y totalmente alejado de la población. Porque estaba harto de que no se respete a las personas y se discrimine. Porque un Estado que lucra con el miedo y nos obliga a encerrarnos. Un Estado individualista y pasivos ante la injusticia. O sea, ¿cuántas veces nos preocupamos de nosotros mismos y no nos preocupan los demás? Estoy harto de los que corrompen y ensucian a las instituciones. Sobre todo, algo que para mí es fundamental, estoy harto de los que matan la esperanza de la gente. ¿Por qué estamos hartos de los políticos y por qué estoy harto de los políticos y por qué considero que todos los ciudadanos de buena voluntad deben de empezar a incursionar en la política? Porque ya estamos hartos de todos los corruptos que viven en el pasado de izquierdas y derechas, con principios de papel que cambian de acuerdo al auditorio, que se inquistan en el poder y se reciclan. ¿Para qué? Para estar impunes y que no se le apliquen las leyes. Son los que se consideran los políticos herederos, los caudillos, los individualistas. Políticos que son producto del marketing lleno de aire y que no tienen nada atrás que ofrecer. ¿Por qué considero yo que es lo que estamos tratando en este partido de hacer política? Es porque yo considero que en este partido existen principios y existe una visión de país. Sabemos cuál es el camino a tomar y sobre todo todos queremos tener un país para crecer, un país grande. Un país donde se respete plenamente la libertad. La libertad con respeto absoluto para que sea quien uno quiera ser. ¿Eso qué quiere decir? Que puedas llevar adelante todos tus sueños. O sea, y te puedas desarrollar plenamente. Que la actitud del político sea una honestidad para el servicio. Y estamos preparados y formados para conseguir resultados. Un país para crecer, como lo vimos del Acuerdo Nacional y de la OCDE, tiene que ser un país moderno, un país justo, un país solidario. No como oportunidades, sino como oportunidades aprovechadas. Porque si nosotros no aprovechamos las oportunidades en el tiempo, yo no sé, pero conversando el otro día, estaba hablando de los proyectos del Perú, ¿no? Y tú dices, hace 30 años que se dio este proyecto, ¿y por qué no salió? ¿Por qué tenemos que esperar 30 años? O sea, entonces tenemos que tener las oportunidades y aprovecharlas. O sea, por eso es que una de las cosas que yo cuando puedo hablar le digo es que nosotros, y lo voy a decir en la parte del liderazgo, no queremos líderes para que atrapen el país en 20 años, queremos líderes para que ejerzan un liderazgo transformador en 5 años. Y solamente puede ejercer un liderazgo transformador el que sabe lo que tiene que hacer. Un país para crecer es un país para crecer como persona, un país para crecer económicamente, un país para crecer juntos como sociedad. Para eso hay 5 pilares que yo tengo claramente identificados y hay un rol que pienso que debe seguir este partido Salvemos al Perú. El Estado debe ser pertinente y efectivo. A veces cuando me preguntan, yo decía, defíneme al Estado una sola palabra, y yo decía pertinente. Yo decía, ¿pero por qué pertinente? Porque tiene que hacer las cosas que debe hacer y no hacer más. O sea, solamente lo que debe hacer y hacerlo bien. O sea, porque tenemos un Estado que es, como dicen muchos, telegratiásico, inmenso, etc. Hace demasiadas cosas y no las hace bien. Entonces, tenemos que agarrar y repensar un Estado que sea pertinente, que cumpla sus funciones básicas. Si nos damos cuenta, cuando se le había delegado al Estado las 4 funciones, no cumple siquiera las 4 funciones. Y nosotros le terminamos dando 19 funciones, o sea, ministerios y todo lo demás. O sea, entonces, eso para mí es importante, un Estado pertinente. ¿Para qué? Para que sea efectivo. En donde exista la presencia de ese Estado en todo el país, o sea, que todo el Perú esté cubierto. En donde exista un respeto para todos, en donde todo peruano tenga acceso a todos los servicios y al Estado. Y ahí viene el rol de Salvemos al Perú, que es el facilitador para que esto sea realidad. Y es por eso que en la mano de cada uno de los que está acá presente está el futuro. Y con una actitud, 5 pilares con una actitud. Y la actitud es la innovación.
porque la innovación es el cambio constante y permanente. Tenemos que aprender a manejar y a gestionar el cambio dentro de nuestra realidad. Un Estado pertinente es un Estado horizontal, no subsidiario, que define objetivos claros y metas a corto, mediano y largo plazo, que no sea improvisado, articulador de los intereses de todos, que actúe y supervise las acciones con metodologías claras y que genera, demuestra y comunica los resultados. Acceso para todos los peruanos en los puntos que hemos visto, que son los 4 básicos: la educación, la salud, generar empleo y defender la libertad de la empresa y la propiedad, que son todos estos aspectos que también están recogidos dentro de los estatutos partidarios. Y todo el territorio cubierto, con una descentralización que permita una real autonomía en las capacidades. Retornar a una seguridad que nos permita crecer sin miedos y con libertad. O sea, por eso le digo, no estamos muy lejos a lo que era el terrorismo en esa época. O sea, ahora estamos viviendo una situación en que vivimos con miedo y estamos perdiendo nuestra libertad. Un sistema judicial que tiene que ser eficiente, moderno, rápido e incorruptible. Necesitamos volver a creer en la justicia. Respeto para todos. Tenemos que aprovechar todas nuestras riquezas. Tenemos que el respeto absoluto a los derechos humanos, el respeto a los pueblos indígenas, a las minorías étnicas, todo el respeto a los derechos culturales e intelectuales, cero discriminación con respecto a la etnia, a la cultura, implementar políticas de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que son casi el 15% de la población. Y acá está el rol que yo veo del partido Salvemos al Perú: formar y consolidar, promoviendo liderazgos, que es un poco la labor que está llevando el presidente con los miembros del CEN que lo acompañan. Crear conciencia, llevar nuestra bandera a la agenda pública y dar soluciones. Hoy nos va a tocar un rol importante, y ustedes lo han visto: ponte la camiseta, la bandera del Perú. Vamos a tener que enarbolar la bandera y defenderla, pero con los actos heroicos de lo que nos han antecedido. Tenemos que escuchar, sentir y canalizar las propuestas de todos los peruanos. Yo siempre digo de que por algo nos han dado 2 orejas y una boca, ¿no? Será para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Es un momento de escuchar para poder agarrar y estar atendiendo a los ciudadanos, que son la razón de ser. La actitud es innovar. Construyamos una sociedad en la que todos osen innovar en todo lugar para generar valor en todo el territorio. Innovar en todo momento y en todos los sectores. Un país que para crecer es un Estado pertinente y efectivo, acceso para todos los peruanos, con todo el Perú cubierto, respeto para todos y trabajando en todo el Perú, con libertad, respeto, honestidad y mostrando resultados de nuestra gestión. Para eso, ¿qué necesitamos? Para llevar adelante esto, el tema está de que ¿para qué vamos a estar hablando de las cosas que podemos hacer, los planes de gobierno, si no trabajamos algo que es esencial y que están acá involucrados los miembros del partido de la alta dirigencia, y es en buscar personas íntegras, con principios y valores sólidos? O sea, si nosotros no tenemos personas, integramos al partido personas con principios y valores sólidos, vamos a llevar corruptos al mundo. Entonces ahí viene el primer trabajo que vamos a tener que realizar. ¿Y para qué? Para formar líderes que hagan que sean los líderes de esta nueva era, este nuevo mundo. Estamos en una nueva era, el mundo del conocimiento, el mundo de la información, que no es ni todo nueva, porque es de la década de los 90, 92, 94, cuando empezó la transformación del Internet. Y como les han dicho, yo tuve la oportunidad de participar y traer el Internet al Perú, ¿no? O sea, fuera de la red científica, mi empresa es la primera empresa que trajo el Internet y difundió a nivel de América Latina todo lo que fue el Internet, ¿no? Y yo ponía una pelotita de esas antiestrés en la mano con la forma de un mapamundi y le decía: ahora tienes el mundo en tus manos, ¿qué vas a pensar? O sea, y realmente en la computadora de la 92, el mundo en nuestras manos, ¿no? Entonces, para poder ejercer estos grandes cambios, tenemos que tener capacidades y formar líderes, como lo están tratando de hacer acá en la comisión. Líderes para hacerse cargo.
tomar responsabilidades y enfrentar retos que otros eluyen, estar donde otros no quieren estar y desaparecer donde otros quieren figurar, orientados hacia las personas. ¿Para qué? Para trabajar en equipo, promover valores humanos y actuar con su sensibilidad, autodesarrollándonos con un estudio continuo y una práctica de crecimiento personal y profesional, asumiendo riesgos y retos, adaptándonos continuamente a los cambios, con una actitud mental positiva, con un compromiso, pacientes y perseverantes. Tenemos que generar confianza, y ese es uno de los grandes problemas que no es del Perú, es del mundo. Los grandes estudios que se han hecho, y si no lo tienen se los puedo pasar, el grave problema es la confianza. O sea, tú no confías en tu autoridad, tú no confías en tu amigo, no confías en la otra persona. Entonces esa desconfianza hace que, mira, como tú puedes ser un ladrón, entonces vamos a crearte una norma para impedirte que hagas eso, ¿no es cierto? Entonces se crean las normas, como por ejemplo las normas que impiden de que tú puedas agarrar y tus familiares contratar con el Estado. ¿Y qué creen? ¿Que no contratan? Claro que contratan. Ya no se casan para no figurar ni son. Ocultan sus relaciones de hecho, crean empresas para poder sacar, o sea, en otras palabras, estructuran para seguir haciendo lo mismo. O sea, entonces, y así, como ese ejemplo, hay muchas leyes que se han creado para tratar de, porque desconfío, o sea, no creo en ti como persona, ¿no? Entonces, la generación de confianza es básica. Inspirar la confianza en el equipo es fundamental para lograr los objetivos comunes. La confianza se construye a través de transparencia, con la honestidad y sobre todo con el cumplimiento de nuestras promesas. O sea, y eso es algo que es, por eso yo siempre digo, a mí cuando he participado en política en diferentes momentos, y yo lo he compartido con los miembros del partido, siempre he dicho, yo les voy a presentar a ustedes personas que lo conozco hace más de 30 años, o 20 años, como Rafael. O sea, con Rafael lo conocemos toda una vida, o sea, y a los amigos que yo les he presentado al partido, no tanto, porque ya no hablemos tanto. Ya. El tema está que soy menor, ¿no? Ya me por la foto, ya, la realidad. Lo que pasa es esto, o sea, tú la única manera que tú puedas, no poner las manos al fuego, pero sí darte cuenta cuál es la línea de esta persona es cuando tú la has visto en las altas, en las bajas, en los buenos momentos o en los difíciles, ¿no? O sea, por eso es que para mí es muy importante el que yo confíe también en cómo estas personas que yo voy incorporando a esta familia, ¿no es cierto?, también pueden ir sintiéndose acogidos, ¿no? Y que puedan desarrollarse libremente, ¿no es cierto?, con todos ustedes, porque a la larga nosotros acá nos decimos hermanos, ¿no? Y esa es un poco la relación que queremos tener, ¿no? Tenemos que dar como líderes desarrollar nuevos líderes, es decir, nuestro rol tiene que ser siempre formar a nuevos valores, nuevos líderes, desde los jóvenes hasta los que tenemos un poco más de edad. O sea, multiplicar los líderes, cumplir los objetivos y las promesas, inspirar a otros a que puedan alcanzar su potencial. Entonces, yo siempre digo, una cosa que me gusta, a mí por lo menos hacer, es en qué te puedo ayudar para que tú cumplas todo lo que... Si yo te puedo ayudar, ven y pregúntame. O sea, si está a mi alcance hacerlo, lo voy a hacer, ¿no? Después, algo que tenemos que hacer, que es bien difícil, es ser consecuentes, o sea, darle ejemplo, ¿no es cierto? El cumplimiento constante de las responsabilidades asignadas, o sea, si se nos asignan encargos, cumplirlos. Con una disponibilidad, que la calidad en sí no tenga horarios, o sea, la calidad es total, en todo momento tenemos que actuar así. Reconocer los méritos de nuestro equipo, recompensarlos, reconocer el esfuerzo de cada una de las personas que realizan, ver los problemas como una oportunidad, enseñar con el problema. O sea, definitivamente el liderazgo tiene que apuntar hacia una calidad total, no puede ser medio, o sea, no podemos ser mediocres. Tenemos que conocer lo que se hace y creer profundamente en ello, ser críticos con nosotros mismos, no conformarnos con la mediocridad, ni tampoco permitirla de otras personas. Mantener una claridad interior, y eso es bastante importante, porque el que no tiene paz interior, no se ama a uno mismo, etc., no va a poder
dar. Si tú no tienes luz, no vas a poder iluminar. Si tú no tienes tranquilidad, no vas a poder dar tranquilidad. Y así con todo. Entonces, practicando los valores y principios que están en nuestro estatuto, que nosotros defendemos, la honestidad, la transparencia, valorar la inteligencia y la sabiduría, actuar con integridad, valorar la diversidad, el respeto hacia los demás, tener una visión trascendente, algo que siempre hemos hablado, ¿no? ¿Qué te motiva? Así como yo les he contado qué me ha motivado a mí estar en política, conversar entre todos un día, qué nos está motivando, y lo hemos compartido, uno, ¿no es cierto? El otro día conversamos con las personas, y promover prácticas que beneficien a la sociedad. Ser un líder de esta nueva era, que nació en los 90, es ejercer liderazgo transformador, que evite y resuelva crisis. Sin un liderazgo transformador no existe transformación posible. Yo les he comentado, y lo comenté en Puno, la reforma, estamos hablando de las aduanas y el comercio exterior, se hizo sin que yo sea funcionario público. Diseñé los lineamientos, ejecuté la reforma sin ser funcionario público. Por eso es que les comentaba de que cuando alguien dice, cuando seamos gobierno, cuando hacemos esto, cuando lo haré. No. Es posible, ¿no es cierto?, llevar adelante y ejecutar cambios sin que seas un funcionario público. Ahora, ¿cómo se hace? Visión país. Por eso es que cuando yo hablo, tenemos que hacer acuerdos pragmáticos en temas específicos con todos los sectores involucrados en el comercio exterior. Se hizo un acuerdo pragmático. ¿Qué hay que hacer para reformar las aduanas? ¿Qué aduana se necesita? Una aduana al servicio del comercio exterior. Entonces, ¿qué puertos se necesitan? Puertos y todos los servicios al servicio del comercio exterior. Vamos a ponernos de acuerdo. Y se hizo con un equipo técnico privado y se le entregó a los 15 partidos políticos que estaban en la contienda del año 90. Y de los 15, 3 partidos nos pidieron desarrollar. El Partido Cambio 90, el partido, el Federalismo y otro más que había 3 en total. 2 pasaron a la segunda vuelta, ganó 1 y se ejecutó durante los 9 años porque empezamos con Estados Unidos, con Juan Carlos, siguió Carlos Bolonia y después Jorge Cabet, y durante todos esos 9 años se ejecutó sin ser funcionarios públicos, un equipo técnico independiente. Y el gabinete de los ministros accionaba con nosotros. Si se dan cuenta, eso tiene que ver con la gobernanza, porque es la participación del sector privado y la sociedad civil en actos concretos y reformas concretas. La reforma aduanera que se ha hecho en el Perú es un ejemplo que está en 16 países. Ese reglamento de equipaje, cuando ustedes viajan al extranjero, el semáforo, pero todo fue creado por este equipo. Y ahora 16 países tienen el mismo sistema de equipaje. Creen que de otro país no es peruano. Acá lo hemos creado, ¿no? En el Perú. Ahora quiero concluir con ustedes un poco cuáles son las perspectivas económicas que nos deparan para el futuro, ¿no? Que viene a ser el 2025, ¿no? Necesitamos llevar adelante reformas estructurales para elevar los niveles de calidad de vida. Las reformas estructurales, esto tiene que ver con la OCDE. Este es el informe económico de septiembre del 2023. Yo le he dado a Máximo un enlace en donde está el informe económico de la OCDE para que ustedes puedan agarrar y revisarlo, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿ya? Con estos aspectos que acá se indican, ¿no? Me indica que las reformas estructurales son esenciales y se tienen que realizar cambios profundos en las áreas de educación, salud y sistema de pensiones. Se tiene que mejorar la eficiencia fiscal. Esto es implementar reformas para aumentar la eficiencia en las finanzas públicas. Y acá hay un tema que lo voy a decir más adelante que es muy preocupante. Estamos por perder el grado de inversión de Perú, y Perú tiene un nivel de solamente 3 países que lo tienen, en México y Paraguay últimamente y otro más. Y estamos por perder ese grado de inversión. Y tenemos una amenaza del déficit y las facultades que le han dado a los congresistas para poder crear gastos encubiertos para el siguiente periodo, y eso nos trae un grave peligro inflacionario hacia el futuro, ¿no?
promover la inversión pública, reforzar nuevamente el servicio civil y reforzar la contratación pública, facilitando la ejecución de las inversiones. Afrontar definitivamente el problema de la informalidad en todos sus frentes, ¿no? Porque ya sea hasta lo minero, lo que sea, también estamos hablando de una informalidad, ¿no? Lo cual requiere reformas que también las tenemos que implementar de manera decidida en el mercado laboral y la protección social universal. Cuando se han hecho los cambios en las reformas laborales, y tenemos ejemplos como ICA, que tuvieron empleo, y cuando se hicieron los cambios el año pasado en el gobierno del anterior presidente, el DECOPI bloqueó lo que era esa norma. Y me tocó hablar con los sindicatos, con los representantes de los 7 sindicatos. Y yo le decía, qué bien, o sea, hablé por ellos, ¿no? O sea, miren, las preocupaciones que ustedes tienen como sindicatos, también las tenemos acá en el DECOPI por ustedes. Nos preocupa la ciudadanía, pero el tema es que nosotros nos preocupamos por todo el país. Ustedes están representando aparte del 15% formal, porque el resto de personas no están en el sistema que ustedes defienden. Entonces, mira la poca representatividad que tienen estos sindicatos, que a veces le damos una importancia muy grande en la vida de la población. ¿Qué riesgos tenemos a corto plazo, según el informe que de septiembre del 2023? Los riesgos a corto plazo, o sea, en el lapso de 3 años, están producto de la inestabilidad política y social, la desconfianza de los inversionistas, porque tenemos un gobierno débil y falta de claridad sobre el futuro económico. Estos factores pueden limitar la inversión y afectar negativamente el crecimiento económico. Yo les voy a indicar después, con cifras, cómo estábamos y cómo podríamos estar si hacemos las cosas correctas. Los riesgos a largo plazo es el déficit fiscal descontrolado. O sea, ya se alcanzó un 3.8 el PBI en junio y hay una meta de 2.8 para diciembre. Esto solamente puede acelerar la inflación y poner en riesgo el rating crediticio al que he hecho referencia anteriormente. Otros riesgos significativos es la informalidad generalizada. Yo no sé cómo podemos hablar nosotros de lavado de activos cuando eso es dinero que se ha generado ilegalmente y el 85% del dinero del Perú se genera ilegalmente. O sea, esa es la realidad. O sea, la informalidad es algo que está al margen, ¿no? Pero bueno, la caída del comercio es uno de los riesgos significativos. La inflación y el crecimiento económico. La inflación, la situación actual de la inflación se mantiene. El BCR acaba de bajar su tasa de referencia a 5.5 el 8 de agosto. La fuerza monetaria aumentó al 29% debido a la alta inflación y el proceso de la actividad. ¿Esto a qué se debe? La alta inflación es a la época post-pandemia. O sea, en la post-pandemia estábamos en 20% y ahora estamos en 29%. Si nosotros hubiéramos seguido, mira, con todos los problemas que hemos tenido como país, seguíamos en esa ruta, nosotros hubiéramos tenido ya 5 años o 10 años después, ya bordeando entre el 5 y el 10% de pobreza a nivel nacional. Ahorita van a ver a cuánto se equivale. El crecimiento del PBI en abril fue de 5.4, se estima un crecimiento del PBI que superará el 3%. El contexto internacional presenta una desaceleración de la economía americana y en China. Hay que reforzar el marco macroeconómico con la implementación de políticas fiscales, mantener un enfoque riguroso en el descontrol del déficit fiscal, las reformas para las finanzas y la estabilidad financiera y la confianza en el sistema económico para la inversión y el crecimiento. Hay que hacer una agenda definitivamente una reforma tributaria a largo plazo y los factores de cambio climático. Tenemos que evaluar todos estos riesgos, el impacto de esto sobre la pobreza, las estrategias de mitigación y los fomentos de la inversión sostenible, ya sea en infraestructura verde, tecnologías limpias que garanticen un acceso a todos los servicios de calidad. Los mercados competitivos y la innovación. Tenemos que fomentar los mercados competitivos, tenemos que reducir los costos del cumplimiento de la normatividad y la modernización de la política regulatoria. Hay unas normas que se han dado impacto regulatorio que se tienen que cumplir. Hasta ahorita se le sigue sacando la vuelta, pero lo más preocupante es la simplificación. Toda la gente se queja de la forma, o sea, está en la informalidad
porque el Estado es un monstruo que no le impide trabajar. No sé si ustedes cuando enfrentamos a los gobiernos locales nos dicen, vas a poner un negocio, no tienes un amigo alcalde, una zona. ¿Y para qué quieres un amigo alcalde? ¿Para cumplir las normas? No, para paseártela, para que te den la licencia sin que te revise y sin que cumplas con todas las cosas. Promover la inversión en tecnología, incluir en todo el crecimiento. La inversión pública y privada, se tiene que cerrar definitivamente la brecha de infraestructura, se tienen que dar prioridades de inversión en la reforma del servicio civil, que es del Estado, y la contratación pública, que acá hay especialistas en el tema. Y por último, yo quería comentarles algo que es lo que me preocupa bastante. La pobreza y la desigualdad en el Perú siguen siendo elevados. La tasa de pobreza que alcanzó el 29% en el 2023 equivale a casi 10 millones de pobres, 3.3 millones más que en la prepandemia. O sea, no estamos hablando de unas cifras. La informalidad es generalizada, como ya lo he dicho, y el acceso, estamos con brechas muy grandes que no permiten el acceso universal a los servicios de salud. Las exportaciones mineras de agro han sido significativos, lo que nos pone al mes pasado con un superávit cercano a los 20.000 millones. Los precios de las exportaciones como el cobre, el oro, la plata, el café, el cacao se están manteniendo altos, beneficiando a la economía nacional. Existe un superávit comercial que se prevé que se mantenga gracias a los términos de intercambio favorables al impulso de las exportaciones en los sectores claves. Es indispensable para recuperar la época prepandemia que la inversión privada crezca en un total del 20% para que, impulsado por un 5% el Estado, tengamos un 25%. Si nosotros no logramos este nivel de inversión para los próximos 30 años, vamos a tener que ver cómo los pronósticos de los economistas se cumplen, diciendo dentro de 20 años el país estará igual que en prepandemia, ¿no? O sea, entonces, ¿y esos 20 años qué es? Si nosotros no queríamos, ¿para qué queremos el país? ¿Para ver crecer a quién? ¿A nuestros hijos o a nuestros tataranietos? O sea, tenemos que agarrar y darnos cuenta que es ahora, ¿no? Es vital promover un hub logístico en América del Sur, aprovechando los proyectos estratégicos que ya hablamos del puerto de Chancay y la optimización del Callao, ¿no? El gobierno debe liderar el crecimiento de la economía con un programa intensivo de obra pública para que esto suceda. Y yo quiero aprovechar, como les he dicho, de vengarme de una persona que se está burlando de mi edad y pedirte, Rafael, realmente que compartas con nosotros una experiencia que realmente es única, ¿no? Tú has estado en una zona económica importante de China, donde has vivido toda una transformación, donde has podido compartir con los empresarios chinos, y quisiera que nos cuentes un poco desde el punto de vista empresarial cómo ve el sector empresarial, el comercio exterior, con todo lo que he nombrado al final, que te dije al final voy a nombrar Chancay, este momento que nos está tocando vivir como país. Como ustedes, mi mayor. Bueno, primero gracias, es un honor estar con ustedes. A ver, recibí con beneplácito esta invitación, después me dio mucha pena porque al final de la carta de Cancillería decía que el viaje era aquí propio. Pensé que íbamos a viajar en el bus parrandero, en el avión parrandero, pero no, fue con cada uno con la suya. Así que fue un viaje bastante bueno, la verdad que fue muy provechoso, y cuando vi el programa de la presidenta dije, no, tengo que viajar mucho antes, porque era un programa muy corto, muy acotado, así que viajé 5 días antes y estuve en una provincia que se llama la provincia de Shenzhen, que está al costado de Hong Kong. Hong Kong recién ha pasado a manos de China hace 20 años, ahora ya es chino. Y cuento en un video que tengo ahí, que no creo que se puede pasar, cuento que en aquella época Deng Xiaoping dijo: yo quiero ser como
como esos que están ahí, ¿no? Y Deng Xiaoping, en esa oportunidad, lo logró. Shenzhen era literalmente Chancay, era Paita. Por Dios, se lo juro, era Chancay, era Paita. Y yo en el video digo muy cordial, que era una caleta de pescadores tan bonito, tan hermoso, como Chancay, Paita, para no ser muy despectivo en nuestro país, en nuestros sitios, lugares hermosos, ¿no? Pues hoy Hong Kong es el patio trasero de Shenzhen. Es una ciudad que, si ven las fotos, con unas torres, o sea, Nueva York es Gamarra, con el respeto de Gamarra, obviamente, ¿no? Es impresionante la ciudad, era una ciudad, un pueblo que tenía 70.000 habitantes, ahora tiene 14 millones de habitantes, con unas carreteras, unas pistas, unos edificios, una tecnología brutal. Y cada vez que hablo con personas me dicen, sí, porque la China anda con su gorrita, con su carretilla, están totalmente equivocados. La tecnología, estaba leyendo, enterándome un poco, que ya sabía que te ibas a vengar. Realmente China salió de la pobreza, es impresionante, no hay pobres en China. Obviamente hay ratios, los economistas saben que hay ratios que se pueden decir y que no están pues a la altura, pero hay más de 8 millones de millonarios en la China, 8 millones de millonarios, y millonarios no de 1 millón, de 2 millones, millonarios de varios ceros al costado. Y viven en una paz, en una tranquilidad, y no hay esa tensión que todos dicen, ¿no? Y yo siempre le hago una broma, ¿no? Si China es comunista, yo soy un artista, en realidad, porque eso no tiene de comunismo, no tiene nada. Y bueno, Shenzhen es el inicio del desarrollo de la China. Ellos empezaron hace 40 años este desarrollo con la primera zona económica especial. Hoy tienen 3.000 zonas económicas especiales y la China es lo que es hoy, 3.000 zonas económicas especiales. Hoy estamos en el Congreso peleando para hacer la primera zona económica especial. Y aunque no lo crean, el que está poniendo trabas no es la población, no son los sindicatos, no es las industrias, no es el pueblo de Chancay, no, es el Ministerio de Economía. Hemos estado con la presidenta al costado, hemos estado con el presidente de BYD, que es la marca de BYD, que es la marca de autos, con el presidente de Huawei, con el presidente de Chinyuchan, todos diciendo, bueno, señora presidenta, usted aprueba mañana, ¿cómo se llama? La zona económica, y mañana estamos ahí con nuestra planta. Muy bien, pero 0% de impuesto a la renta, 0%, sí, señor ministro. No, señor presidente, 15%. Oye, yo soy la presidenta, o sea, ¿qué te pasa? Así, o sea, así está un poco, digamos, ¿cómo podemos decir? No es una garcía, yo tampoco soy funcionalista, ¿no? Pero no hay, pues, quizás ese liderazgo, ¿no? que tienen otros presidentes. Pues la presidenta lo va a lograr, yo estoy seguro que el Congreso lo va a lograr. Hay una fuerza en el Congreso y en las fuerzas del cielo para que las zonas económicas puedan salir. O sea, ya hemos sacado las zonas hemos sacado la ley de cabotaje, hemos salido la ley de puerto. El puerto de Chancay, para que todos entendamos, es una inversión privada, no es una concesión, no es que el Estado les ha dado la plata, no, ellos han sacado su bolsillo 1.500 millones de dólares y han construido su puerto. O sea, no nos equivoquemos de que hay que controlarlo, hay que tener algunas, estábamos discutiendo ayer, hay que tener ciertos controles en su tema, pero el puerto de Chancay nos está abriendo posibilidades, hay que hacer pistas, carreteras, trenes. Es muy interesante, no saben todo lo que va a traer consigo Chancay, no solo para los peruanos, para los ecuatorianos, para los chilenos, para los brasileños, para los colombianos, para los bolivianos que están fregados con su comunismo de porquería, para todo, Latinoamérica, hasta para los panameños, porque acordémonos que en el Pacífico tenemos dos superpuertos, Los Ángeles, que es carísimo, en México, que es Manzanillo, y ahora tenemos en Sudamérica
Chancay. O sea, no es Perú, porque Perú no va a poder alimentar ese superpuerto, ¿no? Y obviamente sumado pues con las superestructuras del puerto del Callao, con el puerto de Paracas, con el puerto de Paita, con el puerto de Matarani y otros puertos más. Entonces, yo creo que Perú está, creo que en la oportunidad, hablando de las oportunidades, hablando de la función pública, tenemos un excelente ministro de Agricultura que está haciendo realmente cosas extraordinarias. Hace 40 años, y yo le decía ayer a mi amigo, hace 40 años, no sé si ustedes se acordaban, hablaba sobre un proyecto Papas Verdes. ¿Alguien de ustedes hablaba sobre el proyecto Papas Verdes? Hace 40 años hablaba del proyecto Papas Verdes. Era como un cuento. El proyecto Papas Verdes es un proyecto para traer agua detrás de Ayacucho, de esa zona. Pues ya lo hizo realidad. Vino un chino y dijo, yo hago los estudios. Es para traer 100 kilómetros por tuberías, traer agua del otro lado. Entonces el chino ha dicho, yo te pago los estudios, pero eso sí, yo también quiero construirlo. Bueno, espérate un ratito, tenemos reglas. Entonces, te pago los estudios, haces tu, ¿cómo le llaman esto? Tu oferta, tu iniciativa privada, lo ponemos a disposición. Es una inversión de $5.000 millones. $5.000 millones. Lo ponemos a disposición 3 meses, si nadie se presenta, los chinos hacen su inversión. Tenemos 200.000 hectáreas adicionales a las que se van a sumar la de Majes Iguas 2 o Majes Iguas 3, Chavimochic 3. Estamos sumando casi 350.000 hectáreas más a las que hoy cuenta el país. Entonces, toda esa tremenda exposición que has dado es simplemente decisión. Tenemos para salvar el Perú, tenemos mucho que hacer. Y lo que no podemos hacer es seguir dividiendo al país, ¿no? Blancos con negros, chinos con rubios, pobres con ricos. Es un poco lo que conversamos ayer, ¿no? Ustedes se meten en una tarea de todos y hemos perdido el tiempo. En un momento están todos unidos. Es horrible, realmente. Tenemos mucho por hacer. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Yo quiero un ratito, termino con esto y para que te dé la palabra. Quiero contarles, para que puedan lograr captar lo que Rafael les está diciendo, ¿no? Se traban los proyectos del Perú. Cuando hicimos la reforma banera en la década de los 90, Juan Carlos me preguntó ¿cuánto te vas a demorar en hacer el diagnóstico de todo el esquema del diagnóstico del sistema? Y en 10 días. ¿Cómo vas a hacer en 10 días si hay una dispersión arancelaria, los sectores, todo? No, 10 días. Vamos a derogar todo. O sea, obviamente ustedes saben que derogar todo es ilegal, ¿no? Porque hay tratados con México, hay una serie de cosas. Pero en ese momento, ¿qué hicimos? Dijimos, ¿cuánto es la presión tributaria? 15%. Ponemos 15%. Y se fue la 15%. Insumo, después se puso el 5 y después el 25%. Pero no se puso 15 solamente porque era 15, sino que consultamos cuánto era el arancel que tenía Chile y todos los países limítrofes. ¿Por qué? Porque para el Perú era un contrabando. Yo lo hablaba en Puno, ¿no? Hace unos días. Se dejó de ser para el Perú un contrabando. Automáticamente el problema era para Chile, el problema era para Bolivia, para Paraguay, para Argentina y para todo el mundo, porque Tacna no sabe la brutalidad que importaba, y no era porque Tacna consumía, sino que entraba Tacna, pagaba los impuestos del 15%, entonces la recaudación era mucho mayor. Cuando estuve conversando en el último CAE con Bernardo y con Julio del SR, yo le dije a Julio, le están tocando justo este tema del 15%, le dije, Julio, ¿tú has analizado cuánto debería ser el impuesto a la renta real y a cuánto lo podemos bajar? Y me contestó que no existía porque tenemos un gran problema, la informalidad no la podemos cuantificar y la minería ilegal tampoco. O sea, pero estamos discutiendo ahora sobre un impuesto a la renta que yo te aseguro que si es que se establece el 0%, la cantidad de inversiones que van a hacer así va a hacer que todas las fábricas de Latinoamérica estén en el Perú. Si es que hacemos eso, en otras palabras, si liberamos. Y en la educación, siempre han hablado de la educación. Y yo quería, aprovechando lo de la pandemia, comentarles, cuando yo seguí en una de las primeras maestrías que fue sobre el desarrollo emprendedor e innovación,
me impactó en el cerebro y me rompió la cabeza cuando hablamos de educación. ¿Y qué cosa decía? El gran reto que tenemos en la Universidad de la Singularidad, donde se forman líderes, es que tenemos que ver qué cursos vamos a dar para formar a personas en trabajos que hoy no existen. O sea, ¿cómo yo voy a formar a alguien en un trabajo que no existe? Y nosotros en el Perú estamos discutiendo sobre si los profesores van a dar un examen o no de una currícula que es años atrás. Esas cosas son los grandes retos que tenemos como ciudadanos. Muchas gracias, Max. Discúlpame el haberme tomado un poco más de tiempo. Agradeciendo la brillante exposición del hermano Jaime Fran, le vamos a invitar a nuestro presidente para su palabra final. Adelante. No me equivoqué cuando nos llegamos a conocer con Jaime y nosotros recién comenzábamos a mirar y es buena la exposición y cuando por ahí me dijeron, oye, ¿por qué no va como tu asesor a la presidencia? Entonces no lo dudé y gracias a él conocemos a muchos empresarios, les hemos expuesto digamos, las propuestas del Partido Salud de Perú. Y no me he equivocado, ustedes ahora lo van conociendo mucho más. Es una persona muy sencilla que se ha entregado totalmente al partido. O sea, quien gana es Mes Guillermo, es el partido. Y si llegamos a ser gobierno, es el país. Entonces, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Gracias por venir y gracias por permitirme llegar a tu casa, por permitirme ser tu amigo. Gracias por estarnos hablando. Gracias por la decisión. Yo te invito que nos abra las puertas a los demás empresarios. Conocemos a muchos amigos que nos hemos reunido en diversos lugares. Nos falta así confiar de repente a través por internet de usted, a los amigos de ELA, a la gente de ALEX, para ir con nuestros técnicos y exponerles el plan, las propuestas de Sabemos a Perú. Lo bueno es que es el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, es el vicepresidente de la CONUSI. Claro, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias también a Máximo por liderar esta escuela de líderes y que esto se replique a nivel nacional. Este es uno de los primeros comienzos y simplemente felicitar a él y a todo su equipo. Muchas gracias y A ver, Guillermo, mira. La hoja de vida del expositor de manera breve a cargo del hermano Pico. Adelante. Jaime José Eduardo López, nacional peruana, bachiller en ciencias administrativas con título expedido en la Universidad de Lima. Tiene maestría en gerencia pública en Agustín Business School. Tiene estudios también de la Escuela Nacional de Control, Gestión de Riesgos. Tiene estudios de la Escuela Nacional de Políticas Públicas, en la especialización de Gestión Pública. Tiene maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación en la Universidad de Salamanca, en España. Y también especialización en Arte y Dirección de Empresas en la misma Universidad de Salamanca, España. Es asesor o ha sido asesor y consultor desde el año 83 en materia aduanera, en administración de empresas. Ha sido presidente ejecutivo, gerente general, regulador general de diversas empresas en el Perú y en el extranjero, Bolivia, Estados Unidos, etc. Autor del Sistema Integral de Gestión Aduanera SIGA, creado en 1984 y registrado en 1994 ante la Dirección de Derechos de Autor de Micopi. Director de la Asociación de Agentes de Aduana del Perú. Ha
También soy director de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFIEP, consejero para el Perú de la Asociación de Profesionales Aduaneros de América Latina, España y Portugal. Diseñó los lineamientos generales de la reforma aduanera, portuaria y del comercio exterior peruano hacia una aduana moderna al servicio del comercio exterior. Promovió desde 1993 la difusión de Internet en el Perú como partner del IBM Global Network y premier también de partner network de la misma empresa IBM. Diseñó y ejecutó el proyecto educativo 2000 al futuro, capacitando a 900 corresponsales de 80 colegios en fotografía, redacción y diseño de páginas web, etcétera, etcétera. No podría dar más, no profundizar más porque no tiene bastante, ya creo que llamó a la 90 páginas. Bien, habiendo dado cumplimiento con este protocolo de la lectura, la hoja de vida del expositor, le damos la calurosa bienvenida al expositor. Esta parte la voy a hacer de pie. Señor presidente Guillermo Suárez, señor proveedor personal legal César Gamboa, miembro del CEN y director de la escuela, Nico Pineo, Máximo Ramírez, está también él como parte del CEN, no de la escuela, del CEN. Como les ha dicho Máximo hace un momento, es muy grato contar el día de hoy con la presencia de un gran amigo y con el cual nos ha unido toda la aventura de la reforma aduanera y portuaria del país desde sus inicios, que es Rafael del Campo, que es actualmente el presidente de la Comisión Nacional de Distribución Física Internacional de Mercancías y a la vez es vicepresidente de ADEX y ha sido el representante del empresariado peruano en lo que concierne a los operadores logísticos y el comercio exterior en el reciente viaje a China que ha hecho la delegación peruana con motivo de las actividades que ya todos ustedes conocen. Ya voy abusando de tu confianza en un momento, pedir que nos compartas algo de esta experiencia, sobre todo con las perspectivas del país, porque justamente termino al final con un tema que tiene que ver con el comercio exterior, con las oportunidades aprovechadas. El día de hoy he sido convocado para tocar el tema de la gobernanza y la transparencia política y en la charla la voy a orientar básicamente a lo que es la gobernanza en sí, pero a la transparencia, pero lo voy a llevar hacia el plano de la OCDE, de la OCDE. ¿Por qué? Porque es uno de los aspectos puntuales que se desarrollan, es una de las cosas quizá de mayor importancia junto con lo económico y otros temas que lo vamos a ver más adelante. Pero a la hora que voy a entrar, ¿por qué entro a la OCDE? Porque el país ha firmado hace muchos años la adecuación de las políticas nacionales a lo que se denomina como la adhesión del Perú a la OCDE. Entonces, es muy importante ver todo lo que es el acuerdo nacional, cómo se aterriza a la OCDE, y dentro de eso hay algo muy importante, sobre todo para nosotros como partido, que es el programa País, la visión país, que siempre llamamos. Es decir, tenemos que tener una visión de país, la cual tenemos que llevar adelante. No podemos llevar ningún cambio en el país si no ejercemos un liderazgo transformador. Es por eso que voy a tocar también el liderazgo y voy a terminar hablando un poco en positivo sobre todo lo que tiene que ver con las perspectivas económicas para el 2025, en donde al final una de las cosas importantes es constituir el país como un hub logístico, aprovechando tanto lo de Shanghái como lo de las adecuaciones que ha habido de Jorge Chávez y de la última adecuación del muelle de Callao. Entonces, en la semana pasada nosotros estuvimos con el presidente